buen día. La clase de ahora, la grabación que vamos a realizar, es sobre la parte de, digamos, tomándolo como una introducción general, una visión general al modelamiento en GAMS, tomando como referencia el caso del modelo EIG de electricidad y gas, cuya es importante recordar que previo a esta clase se debe haber mirado la formulación del modelo EIG, la cual ya se analizó, y también previamente se debe haber visto lo de tecnologías de optimización para ubicar bien GAMS dentro de todas las tecnologías de optimización como trabaja. ¿Sí? Y esto ya sí va a ser concreto, y es que la implementación concreta en GAMS de cómo es ese sistema, de cómo se puede llegar ya a tener el software en la parte final. Entonces, cuando decidimos, primero que todo, hacer una solución, cuando comenzamos a construir los modelos que van a integrar una solución, un sistema de soporte de decisiones, pues lo primero que tenemos que tener conciencia es de que el futuro no es un modelo, y de que yo con un modelo solo no puedo realmente resolver todos los problemas que yo tengo que enfrentar, básicamente. Entonces, en el momento en que se comenzó a construir este modelo, lo primero que se pensó era, bueno, mire, hay que hacer un modelo de electricidad y gas. Realmente la historia, como es, primero se hizo una electricidad y luego se hizo el de gas. Y tenemos que integrarlo, pero hay un poco de funciones que vamos a tener que hacer con ese modelo. Entonces, primero, en el core, en el centro de todo va a estar el modelamiento, ¿sí? El modelamiento propiamente dicho de la parte de electricidad y gas, ¿sí? De cómo es, y posteriormente, ¿sí? Podemos tener todo lo que es el ajuste de ese modelo para poder ser utilizado en muchas funciones. Entonces, en este caso, pues tenemos la parte del espacio económico, la parte del espacio económico regulado para aquellos cuando voy a utilizar ese modelo en países donde hay una regulación que hay que respetar. Entonces, para hacer un modelo de espacio competitivo o para hacer simplemente un modelo mucho más detallado de tipo Yiddy-Commitment, o para utilizar ese modelo como parte de un modelo de diseño de cadena de abastecimiento de electricidad, o para utilizar ese modelo para optimizar el mantenimiento, o para utilizarlo como parte de un sistema de TRM de Maintenance Management. Entonces, lo primero es que lo que tenemos que pensar tenemos más de un modelo, no es un solo modelo, que sí tiene una parte central, es un sistema de electricidad y gas y agua, en este caso también. Entonces yo voy a tener un núcleo como modelo, pero va a tener muchas soluciones, y que esas soluciones van a tener que hablar entre ellas, eso ya lo vimos. Por lo tanto, es fundamental que, siguiendo los principios en los sistemas de información relacional, si yo estoy pensando en tener un modelo de electricidad y gas como el que tenemos acá, al lado izquierdo, y tener por otro lado un modelo o un conjunto, un sistema de soporte de decisiones para la parte del smart grids, de redes inteligentes, pues entonces todas tienen que estar unidas a través de un modelo de datos común. Entonces, lo primero es, ya en la implementación yo tengo que tener una decisión clara. Voy a tener un solo sistema de información donde van a almacenarse las tablas de todos, porque el costo de ponerlo a conversar, si eso no se cumple, va a ser bastante alto. Y resulta que en la realidad eso se cumple. La otra parte que voy a tener que ya también se ha trabajado en una clase previa, es el problema de vincular ese sistema de soporte de decisiones, ¿sí? A las herramientas propias de la organización, ¿sí? Vincularlas con los ERPs, los WMS, los diferentes sistemas
ya sean formales en una base de datos o ya sean en hojas Excel, que tienen toda la información que yo quiero procesar, ¿sí? No estamos hablando de que todos los modelos matemáticos tienen que leer todos esos datos de un sistema de información en Oracle o en DB2 o en eso. No, pueden leer los de hojas de Excel, pero lo que sí estamos hablando como consejo, como filosofía de modelamiento matemático estructurado es que deben ser un sistema de información relacional. Y por otro lado, finalmente tenemos que resolver el problema de cómo vamos a visualizarlos y vamos a tener que vincularlos a diferentes sistemas. Y uno, por ejemplo, para el caso de la gente que trabaja en urbanismos, pues mire, están acostumbrados a este tipo de salidas, de planos. Sí, eso depende de qué es lo que quiere el cliente. Entonces, en nuestro problema, ya cuando nos metemos a ver el problema, entonces tenemos que reconocer que hay que construir un sistema de información completo. ¿Sí? Porque en la medida que el sistema de información, este es el sistema de información de RIGEM, pues tenga más elementos, pues voy a tener que mantener más tablas. Eso no hay más que hacer. Y también me da por vincular este modelo de electricidad y gas, ahora vincularlo al petróleo, pues aparecerán un montón de tablas que no están acá, como que los pozos, los yacimientos, los campos, los grupos, todo lo que yo le quiera meter. Pues es posible meterlo, pero tenemos que tener un sistema de información. Y ese sistema de información, ya vimos, pues tiene tablas maestras para las entidades principales. Las entidades principales se vinculan a los índices del modelo y tienen tablas relacionales que yo tengo que vincular a las diferentes entidades porque ahí van los datos. Y yo tengo que poderlas ver. Eso es algo que yo tengo que hacer. ¿Cuál ha sido la solución nuestra y cuál fue la solución nuestra a nivel de construir estos sistemas? Estos sistemas no los podemos vender al cliente, al usuario final, ni al modelador que está tomando el curso de que van a ser sistemas simples, que van a tener una tabla. Los sistemas en los cuales al comienzo, hace muchos años, una persona trataba de poner una tabla y en tablas no estructuradas los datos, pues eso ya pasaron. Lo que realmente acá hay una formalización, hay una teoría de cómo es y van a salir en un sistema real una gran cantidad de tablas. Muchas tablas. Entonces vamos a tener que enfrentar el problema de cómo lo manejamos, cómo las vemos, cómo las consultamos, y lo mejor es que te va a tocar desarrollar algún tipo de herramienta para visualizarlos. Eso nos llevó a nosotros, sí, ya como empresa, a tomar la decisión de generar un robot que es Optex para que él automáticamente, a partir de la información básica, genere el sistema de información para que el modelador matemático pueda ver todas las tablas, porque se le va a tocar verlas, leerlas, corregirlas, manipularlas. Entonces tocaba darle ayudas, porque si no, mire, el equipo pues va a tener alguien tiene que hacer todo lo que explicábamos en el sistema de información, de chequear su integridad, de chequear su medio servicios. Por lo tanto, la primera parte es eso lo tienes que resolver, y eso lo va a tener que resolver cualquiera de las personas que comienzan a montar modelos. Dentro de esa misma parte de resolver eso, pues está la conectividad con esas bases de datos. Ya hablamos de que es SQL, el lenguaje de consulta estructurado, ¿sí? Structured Query Language, para las bases de datos, y que eso va a aparecer en los códigos. Y esta es la forma como va a aparecer en los códigos GANs. Vamos a tener una parte del modelo que lo vamos a tener así. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, que no vamos a hablar mucho acá, que se puede, quizás en otra reunión o en otra grabación se ponga cómo es ese sistema de información, pero ya cada sistema de información, lo que yo tengo que pensar es que cada vez que hago un modelo digo que hace un sistema de información y cada vez que le meto una tabla, pues tengo que vincularla para poderla ver. Ese trabajo es propio, normalmente es propio
de los responsables de tecnología de la información y él debería proveer. Lo que nosotros hemos, lo que hace Optex es, mire, yo lo proveo para que mi modelador matemático no gaste tiempo en eso, porque si no, se nos alarga el tiempo haciendo un modelo realmente para un cliente final, no un modelo para yo entregar. Cuando el modelo es para mí, es una tesis de grado que no importa cómo voy ajustando las tablas y todo eso, pero es que cuando lo voy a entregar a alguien, pues le va a tocar entregarle algo más claro. ¿Bien? Entonces, en el caso de GAMS, vamos a mirar bien cómo se estructura el programa en GAMS. Entonces, nosotros vamos a tener que tenemos un vínculo de donde vamos a subir siempre, yo voy a tener un servidor de modelos matemáticos, y ya se ha visto en otras charlas que eso existe. Voy a ir a GAMS, voy a generar un lenguaje algebraico, voy a escoger un solver, y con ese solver pues ya voy a ir finalmente al solver a resolver el problema. Ese es todo el camino que vamos a tener. Ahora yo voy a tener que organizar mi problema. Voy a tener que organizar mi programa para poderlo correr. Y nos vamos a concentrar ahora en cómo se hace esa parte de un problema que hay que correr y que hay que ponerlo en marcha, básicamente. Entonces, pues, ya aquí entramos a mirar y vamos a hablar poco a poco, vamos a entrar ya en el ambiente de GAMS. En GAMS hay dos extensiones importantes, que es la .gns, que son los programas propiamente, que son códigos que ahorita los vamos a ver y los vamos a analizar, y el GPR, que son proyectos en GAMS. Son proyectos que lo que están controlando fundamentalmente es la IDE, qué es lo que está haciendo y cómo se puede hacer, y también tendremos que mirar algo en algún momento de los archivos con extensión .gpl acá. En el esquema que nosotros hemos trabajado, pues mire, este es un problema en la realidad que puede llegar a tener cualquier cantidad de líneas, 2.000, 3.000 líneas para un modelo en serio, 4.000 líneas. GAMS no acepta subrutinas, ese concepto no existe en GAMS, por lo menos yo no lo conozco. Entonces, lo que sí existe en GAMS es el concepto include, que es que yo incluyo dentro de un programa, yo puedo incluir otro programa, y ahora tengo un programa más extenso. Eso es lo único que me está permitiendo es ver más fácilmente todo el programa. Pero el programa es uno solo. El programa no son subrutinas, o sea, yo no tengo ese concepto, no lo tengo en GAMS, sino que simplemente lo estoy pasando. Entonces vamos a tener que mirarlo, y normalmente pues ya nosotros dividimos el programa mentalmente en una parte que tiene que ver con el modelo y en otra parte que va a tener que ver con todos los extended sequence, y en general vamos a llevarlos a los includes de una manera organizada para tratar de ver el problema. Nuestra parte central de todo esto va a ser ensamblar todas las ecuaciones relacionadas con todos los elementos, y por eso es importante, pues ya cuando vayamos a mirar, para la persona que vaya a mirar, pues tener en consulta también el PowerPoint donde está la formulación, el Word donde está la formulación, y todo, y básicamente para que lo pueda ver. Es importante para todos que se les puede facilitar una versión de DIG completa, de como ha sido un caso, previo a una solicitud formal por parte del participante del curso de que está interesado en que eso, y aceptar todos los aspectos de confidencialidad y de buen uso del manejo del software para propósito educativo. Entonces es posible que todo esto, el que lo quiera ver, pues manda una carta y se le va a entregar el código, un código muy similar a lo que estamos viendo acá en clase. Entonces lo que vimos en el modelamiento matemático estructurado fueron, llegamos hasta estas tablas. Pues mire, yo tengo que tener los índices, y de aquí ahora yo tengo que pasar estos índices acá, al programa. Y tengo conjuntos que están involucrados en estas ecuaciones y las tengo que pasar al programa. Y parámetros que también están involucrados en estas ecuaciones y que están relacionados con índices, los tengo que pasar al programa, y las variables al programa, pero que el elemento nuclear de todo es la ecuación.
O sea, si me dicen cuál es el elemento nuclear del problema de un modelamiento, es la ecuación. Es la ecuación. Lo que yo tengo que aprender es escribir ecuaciones. Ahora, en el momento en que yo comienzo a escribir ecuaciones, me aparecen las variables. Y entonces debería comenzar a llenar una tabla de variables. Y en el momento en que me aparecen las variables, me aparecen los índices. Entonces yo debería comenzar a llenar una tabla de índices. Y en el momento en que me aparecen los índices, las variables también me aparecen los conjuntos, y debería comenzar a llenar una tabla de conjuntos que debo organizar de acuerdo a cómo yo voy a montar el programa. Así fue como creamos Octet. Simplemente muy sencillo. ¿Cómo lo hizo? Pues simplemente creamos estas tablas, y estas tablas se llaman en Word, y al final ya sabemos pasarlo en un solo clic, y pasando las diferentes etapas hasta llegar a tener el modelo al final, digamos. Aquí, ¿qué tenemos? En esta parte, pues lo que tenemos acá es la cantidad, este sería el programa que se le repartiría a ustedes, al que lo solicite, y entonces, pues mire, esas son la cantidad de programas .gms que estamos utilizando, ¿sí? Aquí tengo extensiones .gms que van a ser códigos de programas, y tenemos acá .gx, que es una extensión especial de un tipo de archivo que maneja GAMS, que se llama GDX, que tiene extensión .gdx, y esa la veremos después, pero acá básicamente es que nosotros vamos a dividir nuestro programa en varias partes donde hay un programa principal, y ese programa pues va llamando otros programas, otros partes de programas que se meten a través de un include, y en ese include pues yo traigo un programa que podría traer otros includes, y al final mi programa, el que se va a ensamblar allá, es todo unido como si hubiera sido tipeado de una manera unida, como si hubiera sido metido todo en un solo archivo, sino que cuando yo me pongo a mirar esto, si yo lo meto todo en un solo archivo, el manejarlo va a ser, en mi opinión, muy complicado, y por eso pues nuestra sugerencia es dividirlo en varios archivos. No es necesario dividirlo, no es necesario. Entonces ya una vez eso tengo que comenzar a hacer el modelo, y lo único que vamos a mirar acá en esta clase, que es relativamente rápida, pero yo tengo que comenzar a ordenar, son lo que serían las partes del modelo. Y estas partes del modelo están muy directamente vinculadas a esto. O sea, simplemente, de la misma forma que nosotros entendemos que el núcleo son las restricciones, y que de las restricciones comienzan a generarse los índices, primero las restricciones hay variables y parámetros, los parámetros y las variables usan índices, y las variables utilizan condiciones de existencia, entonces utilizan conjuntos, y las operaciones que tienen las ecuaciones utilizan conjuntos, entonces me aparecen los conjuntos. De la misma forma, pues hacer el programa se va a hacer en la forma inversa, es para poder leer esta restricción tiene que haberse definido en el programa previamente todos los elementos que la tienen. O sea, debemos tener claro que lo que se llama GAMS es un compilador que genera un código que sí que se va a ejecutar, pero es de una sola pasada. Tenemos compiladores de una y de dos pasadas. Una pasada es y eso nos va a complicar, nos facilita la vida. El compilador de doble pasada, pues en una primera pasada carga todas las instrucciones, ¿sí? Carga todos los elementos que tiene ahí, y en una segunda pasada chequea que todos estén completos y los ordena y lo vuelve como debe leerse ordenado, porque es que al final el computador tiene que llegar ordenado. Si usted va a utilizar un embalse, pues no puede definir el embalse después de que lo utilizó, lo tiene que definir primero antes, y entonces ahora lo puede definir un compilador de doble pasada que en la segunda pasada decide cómo lo va a manejar todo, o lo puede definir el usuario, o le toca definir el usuario, porque el compilador es de una sola pasada y el usuario tiene que saber que es de una sola pasada. En nuestro caso, pues es lo que se tiene en los modelos matemáticos que están en una base de datos en las tablas, pues se leen,
se carga la memoria y se carga el orden en el cual deben ir a acomodarse las instrucciones dentro del código para que puedan ser solubles, porque si no va a dar errores que le va a tocar a uno hacer. Entonces, tenemos, pues primero acá hay un header, entonces estamos con todo, el asterisco es el comentario, ¿sí? Esto, todos los programas que ustedes vean acá, la gran mayoría, van a ser creados por Optex, pero todos los de experimentación, pues son ya códigos hechos copiados para poder hacer experimentación que luego se traslada a Optex. Entonces lo primero que vamos a arrancar, como dijimos, es al contrario de cómo venimos, pues va a ser a definir los índices. Entonces acá yo estoy definiendo, mire, yo tengo el índice OED, que es macrodiccionario, tengo el HT, que es expansión, el HC, que es costo combustible. Acuérdense que en algún momento se habló de que existían alias, que tenían que existir alias cuando yo tenía elementos que se conectaban entre sí. Entonces aquí vendrán los alias, entonces me está diciendo que el T también es se puede llamar TT, que el HT se puede llamar TT, que el T y el Q, el TT son lo mismo, o sea, aquí estoy definiendo elementos que son iguales. Y esto es simplemente esto me surge hay muchas ideas de que se va a ser utilizado en GAMS en muchas partes que tienen que ver con operaciones sobre los conjuntos que ellos llaman conjuntos dinámicos para poder hacer loops y para poder hacer determinado tipo de operaciones. O sea, vamos a hablar más claramente. Por ahora nos vamos a concentrar en las partes del GAMS que provienen del modelo matemático. Que provienen del modelo matemático, y luego tendremos otras partes en las cuales miraremos con más detalle los ciclos y todo eso. Entonces, después de eso aquí ya comienzan a aparecer los parámetros, nosotros acá, entonces, comienza ese proceso de declarar parámetros, y estos ya son los parámetros que yo voy a tener que leer, ¿sí? Entonces son declaraciones y de parámetros, y acá ya me aparece un include. Esto me está diciendo, lo que me está diciendo en este momento, esta instrucción, es que yo voy a leer, ¿sí?, de un archivo que se va a llamar pfdias.opt, voy a leer los datos que componen a los parámetros que yo estoy leyendo y que están asociados al índice T, ¿sí? Entonces acá, este es un include, y por lo tanto deberíamos ver cómo es uno de estos, cómo se arman. Eso lo vamos a ver posteriormente, cómo se arman esos tipos de archivos, ¿sí? Ahí estoy, luego sigo definiendo, fíjense, hay que declararlo, o sea, lo que yo tengo que hacer, o sea, cosas que tengo que hacer en GAMS es declararlo todo. O sea, yo no puedo comenzar a hablar de algo si no lo he declarado. Acá estamos diciendo PP días es de T, es un parámetro, depende de T y se llama PP días, ¿sí? Y aquí estoy yendo a los conjuntos que voy a leer, ¿sí? A los conjuntos que voy a leer, y acá estoy diciendo, pues mire, esto se llama el set. Lo que me está diciendo es que es un conjunto y que depende de OD. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo, y entonces yo acá estoy leyendo todo, acá yo ya estoy leyendo el conjunto C, que depende, que me está definiendo los nodos en la red de gasoductos, y lo voy a leer de un C raya mt.pt. Cuando ustedes miren todo este programa, pues todo está, definitivamente los nombres están encadenados, son lo mismo. ¿Por qué? Por el sistema de generación de nombres para poder encontrar después todo fácilmente. Entonces nosotros ya tenemos que tenemos declaración y lectura de conjuntos, lectura de parámetros, lo mismo, yo ya lo tengo que declarar, y acá estoy diciendo de dónde voy a leer el parámetro, ¿sí? Lectura de conjuntos, nuevamente, para calcular unos parámetros especiales.
realmente esto qué es lo que hacemos, que cuando yo voy a ver un parámetro en la realidad, el parámetro de capacidad de generación de una planta térmica no es estático. Pues sí, está definido, tiene un valor nominal, pero depende de si esa planta térmica está en mantenimiento y lo que tiene un derrateo, entonces yo a lo mejor le meto pues que tenga el 50% de capacidad de generación. O si tengo que, como estoy calculando, en muchos casos pues yo tengo acá elementos como los escalones que básicamente están unidos con, por ejemplo, con mantenimientos. Entonces acá esto es creado, hay algunos de los parámetros que vamos a leer en este modelo tienen esta forma, para poderse variar. Esto puede ser también un envase que va expandiendo su capacidad con el tiempo, pues cada vez que se cumple el tiempo, pues la sube, y para poderlo calcular, pues nos toca meter todo esto, las declaraciones y los loops. Aquí yo tengo el parámetro del escalón de Ebon, y aquí yo tengo el loop, y en esos loops yo calculo, se me fue, que en esos loops, sí, acá yo comienzo el loop para calcular todos los valores que yo tengo que he leído simplemente como puntos en el tiempo, asignados a una determinada entidad o una relación de entidades. Entonces yo tengo que comenzar, acá estoy en la fase de declaraciones, pero puedo tener operaciones para lo que son los conjuntos calculados que yo tengo que hacer, o los parámetros calculados, entonces que es todo el preprocesamiento de información que yo tengo que hacer. Aquí yo estoy leyendo parámetros, aquí ya estoy, entonces yo tengo mi parámetro, lo estoy leyendo, pero estoy asignándole, después de que le he leído los parámetros, tengo que asignar los valores por default. Eso es bastante importante. O sea, cuando yo entro a una determinada, ya trabajo en serio, trabajo de hacer un modelo grande, pues mire, usted va a tipear todos los parámetros o va a asumir un valor por default para los parámetros que no están escritos, y lo mismo porque imagínense que tienen 30 por 30 destinos, y orígenes. Pues mire, eso implica 30 por 30 que tiene que meter 900 parámetros, porque eso es la combinatoria. Ahora usted va tipeando, no, es que yo realmente utilizo 40, pues entonces va a meter 40 y a los otros que le pone. O le pone un conjunto que los ignore, o le pone un infinito, porque le voy a decir que mire, eso cuando no exista vale infinito o vale cero. Y acá estamos dando valores por default a los parámetros que han sido leídos. O sea, cuando usted no consiga este parámetro, es lo que le está diciendo, cuando usted no consiga este parámetro, si este parámetro no existe, entonces lo va a hacer igual a cero. Y eso es lo que yo le estoy diciendo a cada uno de esos elementos, qué es lo que yo voy a hacer cómo los voy a leer. Entonces acá, ¿qué tenemos que aprender a entender? Pues la sintaxis de esto, acá está diciendo, si para D, el parámetro CMDD, si no existe, entonces el parámetro CMDE, este parámetro lo voy a multiplicar por 100. Ese es un precálculo lo que yo estoy haciendo, si existe. Y debe aparecer en otra parte, podría aparecer uno que me diga si no existe. Acá está diciendo el default. Si no existe, entonces el parámetro de K no existe, entonces va a ser igual a 1. Y ya sé que todo lo que yo no lea, pues que no lo haya puesto en la tabla vale 1. Esto es importante. El señor de Gauss tiene cierta capacidad de chequeo de la base de datos. El modelo de Gauss no lee datos que no cumplan con integridad relacional al nivel de que no estén repetidos. Si él encuentra un dato repetido en una tabla para un código compuesto o para una clave primaria, él automáticamente para. ¿Por qué? Y dice, enumera el error y no ejecuta. ¿Por qué? Porque es que, imagínense, cuando yo tengo un dato repetido, o sea, que para una misma clave de relación, una clave
primary key o una primary key compuesta, yo tengo repetidos, entonces imaginen que yo voy a leer la demanda de Medellín y la demanda de Medellín tiene dos valores, el primero y luego viene el segundo. ¿Cuál es el válido? ¿El primero o el segundo? No sé, presumiblemente el segundo porque lo almacena en orden de entrada, sino que no borraron el primero. Y entonces si no borraron el primero, entonces quedaron el primero y el segundo. Y entonces el modelo dice, ¿cuál cargo yo? Yo como no quiero correr, porque es que después corren eso, lo corren con el primero, y después de que han hecho 10 corridas y han entregado los resultados a la Junta, se dan cuenta de que estaban corriendo con el parámetro que no es, porque está duplicado. O sea, el chequeo de la duplicidad, afortunadamente en GAMS, lo hace GAMS. En otros no lo hacen. Si yo hago el programa en C, es problema mío. ¿Sí? Porque si no en C, puede que le a cualquiera de los dos, depende como yo haya programado en C. Después de todo esto se hace, digamos que esta es la mecánica de estructuración de nuestro modelo. Primero leemos, es lo primero que leemos, y luego calculamos los parámetros y calculamos conjuntos. Acá, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Cuando no hay, o sea, cuando nosotros, gracias a poder tener acceso a Optex, entonces Optex genera este orden de cálculo bien siempre. Él genera ciclos de cálculo de tal forma de garantizar que eso está bien, porque es un parámetro, depende de un parámetro, y puede depender de un conjunto, y un conjunto puede depender de otro conjunto, y así. Y para que se puedan resolver el modelo matemático tienen que entrar en la primera, como les decía, como esto no es de doble pasada, entonces los tienen que resolver básicamente el modelador. ¿Sí? Entonces, en el caso nuestro, el modelador es un robot. ¿Sí? Esto es algo que toda persona que vaya a aprender a modelar debe aprender si así fueran a terminar al final construyendo su propio robot, adquiriendo un robot, pero que debe entender cuál es la filosofía de lo que estoy haciendo. Entonces, acá simplemente hay varios ciclos de cálculos parámetros, de cálculos de parámetros y de cálculo de conjuntos donde pues están las operaciones. Y aquí estoy diciendo que estoy multiplicando por 0 este valor, ¿sí? Y acá estoy diciendo que estoy multiplicando por 1 este valor, y acá ya lo que tengo son operaciones de conjunto calculados, y es que estoy extrayendo del código del embalse, estoy extrayendo los embalses que pertenezcan al conjunto LH, ¿cierto? Y así tengo las plantas combustibles, cada uno de estos signos está asociado a una operación de conjuntos. Esto lo van a ver acá no en las clases, en esto yo no voy a leer lo que está en los manuales. O sea, esto es conveniente después de oír esta presentación, ya ir a ver cómo es la sintaxis, aprender a manejar los manuales de GAMS, ¿sí? Para poder entender ya el modelo que se les puede entregar y que pueden correr porque va con datos y con todo. ¿Sí? Después, ¿qué viene? Después viene de todo esto, o sea, de que ya tenemos toda la declaración de parámetros y de conjuntos, y luego el cálculo de parámetros y de conjuntos. Ahora ya tengo la primera fase del modelo lista. He hecho toda la parte de precálculo, ¿sí? de preprocesamiento, y ahora he hecho el procesamiento propiamente de lo del modelo. Entonces aquí voy a declarar que las variables del modelo. Entonces, todas estas variables son del modelo. Y aquí tengo los índices P, G, B, K. Y después tenemos que mirar que tenemos que tener condiciones de existencia. Aquí tengo las funciones objetivo. Esta es una forma de cómo después la explicaremos, la pueden ver ahí. Y simplemente, para GAMS la función objetivo es un número. Es un número que es una función o sea, yo le digo estrictamente que me minimice un número y después defino ese número igual a una suma de funciones de valores. Y lo que nosotros conseguimos es que la función objetivo, pues, yo tengo una función objetivo consolidada que tiene todas estas funciones objetivo que suman y que por lo tanto son variables que yo tengo y que puedo ver. Esto porque es conveniente, porque es que yo acá, si yo pongo nada más el número y pongo todas las ecuaciones acá, pues cuando me salga el resultado yo voy a ver el resultado total. Entonces, aquí me interesa ver el resultado parcial de todo. O sea, acá yo también estoy, cuando estoy haciendo mi modelo matemático, estoy poniendo
estoy definiendo para ese modelo matemático, sí, automáticamente la forma como lo voy a poder ver. Porque si no lo declaro de esa forma, no voy a poder saber cuánto es el costo neto de importar, sino con una calculadora yo tratando de hacerlo. Lo mejor es que usted piense en todo lo que debe calcular su modelo y lo ponga como restricción. Después hablaremos más claro de cómo trabaja bien un algoritmo, ¿sí? Porque los algoritmos eliminan las definiciones. Un buen algoritmo lo que hace es sustituir todas las definiciones digamos, a la matriz más compacta. Entonces yo no me debo preocupar por tener una matriz muy grande, porque en el momento de la ejecución el modelo no va a trabajar con todas las definiciones, sino las va a haber reemplazado y solo le queda, digamos, la matriz más compacta para poder trabajarlo más rápido. Obviamente, en el momento en que yo estoy poniendo más cosas en el modelo a calcularlo, el tiempo de generación de la matriz para después ser reducida y el tiempo después de reconversión de esa matriz para poder calcular todo lo que se le pidió se va a aumentar, pero definitivamente no es muy importante. Pero entonces por eso acá tenemos que esta función objetiva la vamos a definir como la suma de todas. Luego vienen todas las variables, vamos a poner los bounds. Y entonces acá estamos diciendo lo convencional es que uno aprendió que todas las variables son positivas. Por eso que programación lineal estándar se piensa las variables son positivas. En GAMS y en casi todos los fórmulas que uso yo, no me recuerdo alguno que no, pues las variables no son positivas o negativas. Sí, entonces hay varios tipos de variables, no solo variables positivas, hay variables que son reales, hay variables que son como disyuntivas, o 0 o 80. Entonces, solo tienen esos dos valores, entonces eso nos va a eliminar, hay muchas cosas que yo tengo que poner, que puedo mejorar para hacer la formulación. Pues acá decimos todas las que son positivas, y para todas las variables que son positivas, entonces, como tengo que la positiva tiene mínima 0, y ahora tengo la cota superior, y acá lo que yo le estoy diciendo con el log es que esa es la cota superior, y con el log punto es que esta es la variable de agua turbinada punto superior, o sea, la capacidad de turbinación de una central, y el HCK, acá no le estoy poniendo la identificación, eso es prácticamente en este modelo está todo comentado, pero no está y no sé exactamente qué es HKC, tendría que irme a buscar qué es HKC. Comentarlo, pues es muy fácil, sí, aquí está HKC, aquí dice, está la variable HKC, HCK, agua central a punto de conexión, y HKC, agua de punto de conexión a obra hidráulica. Eso, si yo lo tengo acá, que lo tengo acá como bounds, pues yo lo podría tener acá comentado. El problema es que, recuérdense, deben construir, si yo voy a trabajar mucho tiempo, o sea, si eso es una tarea, pues mire, no vale la pena hacerlo, es más rápido que escribir el programa, pero si va a hacer modelos matemáticos, vaya pensando en hacer herramientas que le ayuden a hacer los modelos matemáticos. Entonces, mire, acá tiene otro problema de que yo tengo que averiguar acá cómo se llama, y pues simplemente acá no se le puso el costo de ponerlo, simplemente decirle, en el caso nuestro, por tenerlo todo en base de datos, pues es decir, el modelo póngame ahí qué es lo que está usted haciendo, y yo tendría todo documentado. Y la documentación es parte del problema. Luego voy a declarar todas las ecuaciones. Ahí lo que estoy declarando son todas las ecuaciones, y las ecuaciones ya completas. Ahí aparece la segunda ley de Kirchhoff agregada, la segunda ley de Kirchhoff agregada estocástica, la diferencia de los ángulos. Acá yo nada más tengo descripciones. Después hablaremos de documentación completa. Relaciones de condición inicial, o sea, normalmente esta es la forma que nosotros encontramos para meter los stocks iniciales, porque todo embalse tiene un nivel inicial, todo stock, todo almacenamiento, pues tiene un nivel inicial. Y luego, entonces, tengo las restricciones común y corriente, tengo las restricciones de condición inicial, y tengo las restricciones de la función objetivo, que son las mismas, pues yo definí para esto una variable,
y luego voy a definir para esta función objetiva una suma de todas estas variables que se definen cada una de ellas en cada una de estas expresiones. ¿Sí? Y ahora sí, comienza a listarse ecuaciones. Ahí ya lo que estamos haciendo es listar ecuación donde la ecuación, ya la vimos, tiene una estructura muy clara, o sea, tengo la ecuación y acá dice el dólar es pertenencia, y como es pertenencia, entonces es una condición de existencia, el dólar es una condición de existencia, y acá vienen las variables, lo que suma esta ecuación, BFE, EQE y SQE. Ahí están BFE, BSQE y BQE, y acá estoy metiendo la condición inicial del T-1, sí, porque yo tengo que tener el embalse en T-1 y yo tengo que tener el embalse en T. Y acá lo estoy teniendo y me toca poner la condición de existencia acá. Yo debería verificar si es un error nuestro en la forma como ponemos, porque esto sería mucho más claro de leer si pongo las condiciones de existencia en la definición de las variables, pero nunca lo he hecho. Tendría que mirar, no lo hicimos así quedó en código, pero eso es lo que estoy diciendo. Acá están las condiciones de existencia, o sea, esto es válido para todo T perteneciente a este conjunto y para todo M perteneciente a este conjunto. Y va a ser, entonces acá sí viene la ecuación, igual, más, BFE perteneciente a este conjunto y perteneciente a este conjunto, menos BFE multiplicado por un parámetro, ¿sí? Acá no aparece ese parámetro, pero acá en este momento sí, el tiempo y el conjunto de pertenencia de la variable, ¿sí? Y luego si viene el SQE y el BQE. Y en el último ponemos el igual a 0. Esto es una metodología de escribirlo. Gramps permite meter el igual en cualquier parte. Simplemente, en nuestro caso, pues, nos acostumbramos a que así era. Y entonces así yo voy a tener en todas las partes las condiciones de existencia, todas las ecuaciones las voy a tener que meter, todas las ven muy bonitas, muy bien metidas, porque son metidas son generadas automáticamente por un programa. ¿Ok? Y aquí yo ya llego a la parte final. Entonces yo al llegar a la parte final mire, ¿usted qué es lo que corre? Yo corro un modelo, se lo voy a llamar XID, que tiene estas restricciones, y hasta ahí he declarado un modelo, puedo declarar N.000 modelos que sean combinaciones de estas restricciones si yo quiero, y acá estoy resolviendo el modelo XID utilizando un programa de Smith, y utiliza el MIN por defecto. Después tendremos que averiguar e enseñar rápidamente a manejar el ambiente de la IDE, y que la función objetivo es FObject. Esta es la función objetivo. Y aquí yo tengo la definición de todos los elementos que van para la función objetivo. O sea, acá tengo la función objetivo y ahí tengo todos los elementos que van. Otros archivos que tengo que crear. O sea, ahí ya tengo metido mi modelo, ¿sí? Ahora tengo que crear archivos para el output, porque es que yo tengo que salir de ese modelo y aquí tenemos los archivos para el output, la forma como hay que hacerlos. O sea, esto es si yo quiero un archivo por cada uno de ellos, pero en el caso de GAMP, pues usted tiene que ver cómo lo sacan allá, y el no te genera entonces. Y en el caso de ya un trabajo, pues, es mucho mejor trabajar en poder generar esto automáticamente, de tal forma de tener una salida genérica que yo pueda siempre controlar, que cumpla los estándares. Eso es la filosofía que hay detrás de esto. Esta parte la vamos a ver muy rápidamente para hablar de algunas cosas que debo tener en cuenta, pero la vamos a explicar en otro momento dado con más tranquilidad. Aquí vemos, aquí hay loops. O sea que este programa tiene loops, ¿sí? Y estos loops van a tener hasta acá, cada vez que yo le doy al loop, tengo que hacer unos precálculos, porque realmente lo que yo tengo ahí es precálculos.
sea, entonces yo estoy presumiblemente, si tengo un loop es porque un problema, el primero, pues, ley inicial, pero el segundo problema que voy a resolver, pues tiene que tomar algo del primero. Podría no tomarlo, pero normalmente va a tomar algo del primero, a no ser que sea una solución de problemas secuenciales que no tienen nada que ver uno con el otro, pero normalmente tiene que cargar los datos, que no tiene sentido tenerlos todos encargados, y entonces aquí vienen los loops, cada loop se abre con un if, con una condición de que abra el loop, ¿sí? Todos los loops tienen más o menos la misma estructura, yo tengo acá como comienzo a tener loops, y esta es la parte de, esta estructura que tengo acá es el momento en que yo estoy pidiendo un procesador para resolver en paralelo el problema. O sea que yo tengo acá un loop que vamos a estudiar después, posteriormente, que está orientado a un problema de que él va lanzando a procesadores problemas para que se resuelvan en paralelo, y entonces aquí hace el submit, y está haciendo que envío el proceso a través de una instrucción que le dice, mire, yo voy a utilizar esto, entra a resolver ese problema, toma un poco de apuntadores para poder saber dónde está resolviendo el problema, y pasamos entonces a la siguiente parte, que es recuperarlo. Acá yo tengo toda la parte de recuperación, porque si yo al final tengo que llevar el problema y tengo que resolverlo, estoy recobrando toda la solución, ¿sí? Y finalmente, si tengo muchos problemas, en este caso que son problemas de optimización estocástica y todo, estoy almacenando los resultados para cada problema, ¿sí? Para posteriormente poder, ¿sí? Calcular variables postprocesadas. Después de la optimización voy a calcular variables que son las que yo a lo mejor estaba buscando, ¿sí? Esto lo vamos a ver se va a presentar un caso con detalle, con todo esto en detalle, que es el cálculo del modelo Mod-Plan, con el cual se optimiza la transmisión en tiempo. Entonces, aquí yo estoy calculando estadísticas, fíjense que acá todo se está llamando por include, ¿sí? O sea que yo tengo acá un montón de includes en el cual estoy diciendo, miren, métame este include ahí. Y son los include para cálculo de estadísticas, para cierre de archivos de resultados, para cierre de estadísticas de resultados, acá para ejecutar un proceso externo, ¿sí? Totalmente customizado, que se ha hecho y que se ha incluido, porque eso es lo que realmente estábamos buscando. Después de que procesamos todos esos parámetros, cuando ya me voy a ir, voy a meter un código propio para poder hacer los cálculos que me pidieron, que no se hicieron el modelo por cualquier razón. Y aquí viene toda la parte de calcular las estadísticas, ¿sí? Calcular las estadísticas y salvar las estadísticas nuevamente, porque yo tengo que pasar el resumen de mi corrida a alguna parte, y acá tengo la forma como yo creo los archivos de salida. Aquí estoy haciendo un cálculo temporal de almacenar las estadísticas, que es todo lo que es el postprocesamiento, ¿sí? Y finalmente ahí ya entro a escribir todos los problemas, todas las soluciones con todos los parámetros que calculé, con todos los resultados de variables primarias, variables duales. Normalmente estándar uno le saca la variable primaria igual de las variables y la variable primaria igual de las restricciones. En la restricción la variable primaria va a ser la variable de holgura, y en las variables la variable igual va a ser el costo reducido. Y para referirme a eso, pues voy a tener que conocer aquí algunos elementos que pueden ser directamente o sacados de parámetros que calculé, o directamente pueden ser referidos a las soluciones que se han ido almacenando. Finalmente tengo que cerrar todos los archivos, ¿sí? Ahí se cierran todos los archivos, y con eso ya he corrido. Entonces, este ha sido la clase sobre la parte de cómo se estructura un problema GAMS en general.
Vuelvo a repetir, las personas que están matriculadas en el curso GANS pueden pedir el programa previa a una carta que se les mandará como debe ser la forma en que lo deben decir. Bueno, muchas gracias. No olviden hacer las preguntas por mail, que las dudas que tengan, y en la clase presencial de resolver dudas, pues aprovechar para que aclaremos todo lo que no ha sido entendido.